Vean, hoy tenemos el examen extraordinario. Inicialmente se había pensado que los estudiantes que iban a tener examen extraordinario se conectarán de 11 a 2 de la tarde en un link por separado. Esto ya no va a ser así, sino que las personas que tienen evaluación extraordinaria se van a evaluar dentro de lo que es el periodo de clases, pero para evitar que tengan el problema de perderse la clase como tal, vamos a hacer esto. Vamos a dejar un tiempo específico para las personas que tienen extraordinario de la última hora, los últimos 45 minutos aproximadamente. El examen no es tan complicado, entonces vamos a recibir clase ahorita y al finalizar la clase pues iniciará entonces la evaluación extraordinaria para los estudiantes que tengan que tomarla y pues las demás personas se pueden desconectar en su momento. Esto es pues por comodidad para todos, pues eventualmente se trabajará así, por lo menos en mis cursos particularmente, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Hoy vamos a ver sistemas embebidos. ¿Pero qué es un sistema embebido? Un sistema embebido es un sistema electrónico que se encuentra dentro de una tarjeta o PCB. Ustedes las conocen como tal vez una Raspberry Pi o alguna otra cosa específicamente, que tiene ciertas características, pero dentro de estos sistemas embebidos se clasifican diferentes tipos de sensores, componentes, características y desempeño de lo que es pues en sí el sistema que se está generando. Se caracterizan por integrar entonces no solo circuitos integrados, sino que tal vez en algún momento sistemas especializados. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Ustedes pueden integrar un sistema cualquiera en una PCB, en PCBs o en tarjetas electrónicas que sean a base de compuertas y transistores. Y eso entonces tendrá un nivel de integración, pero se considera como un sistema embebido. No necesariamente se clasifica un sistema embebido como un sistema con complejidad alta, sino que pues tienen sus escalas como tal. Algunas específicamente es para el área que pues nosotros estamos viendo, pues se integrarán ciertas características y cualidades para que pues lo podamos integrar, por así decirlo. Pero los sistemas embebidos encuentran, por así decirlo, sistemas que requieren o que recolectan información y eso quiere decir que tienen una unidad de procesamiento, puertos de entrada y de salida, tipos de memoria, varios dentro de sus componentes o dentro de su procesador como tal. Y entonces se clasifican, por así decirlo, en escalas de integración. O sea, aquí lo vamos a ver en forma genérica, por así decirlo. Entonces, la definición se trata de un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas funciones dedicadas. Y me refiero a esto específicamente porque ustedes pueden hacer entonces un sistema específico, ¿sí?, que cumpla una función, una única función, recolectar un tipo de variable física, iluminación, fuerza, presión atmosférica, etcétera, como tal. Y ustedes pueden hacer el procesamiento dentro de un microcontrolador o una tarjeta y presentar, por así decirlo, una salida de datos visuales o de algún tipo, que no necesariamente tiene que tener una interfaz gráfica o algo que determine ¿qué les digo? Un resultado final como tal. Porque los sistemas embebidos, si ustedes pues quieren integrar módulos o quieren integrar una CPU, lo pueden hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes hacen un módulo, pues cumplirá entonces una única función.
Más sin embargo, si ustedes quieren integrar algo que pues recolecte diferentes variables y que saque resultados y actúe en base a la información que van recolectando y en base a eso entonces saque una gráfica en Java o en algo específicamente, o lo manden a la nube o lo saquen entonces en algún formato específicamente, el crecimiento de esa unidad o sistema entonces pues serán mucho más complejos y cumple diferentes funciones a la vez. Y tiene que tener la característica entonces pues de generar en tiempo real lecturas, manipulación de información, transmisiones o algo. Dentro de estos sistemas embebidos se toman ciertas características que ustedes deben de generar dentro del diseño o el prototipo, por así decirlo. Dentro de estos, pues la confiabilidad del sistema en base a pruebas de campo y algunas otras específicamente. Muchos de los proyectos de graduación en su momento abarcan sistemas embebidos o hacen una integración de algún tipo de circuito que requiere entonces considerar pues que sea confiable, el tipo de mantenimiento que requiere, la disponibilidad de un sinfín de otras cosas, seguridad informática y algunas otras cualidades que tiene el sistema. Entonces, dependiendo qué es lo que ustedes quieran integrar, pueden escalar en estas bases para generar entonces, ¿qué les digo yo? Un módulo que no requiere mantenimiento, un módulo que requiere entonces cierta cantidad de calibraciones al año o que se autocalibra o algo específicamente. Entonces se consideran las variables de que debe de ser confiable, debe tener una mantenibilidad pues adecuada a las prestaciones que ustedes requieren en base a lo que va a hacer, ¿sí? La disponibilidad, que es prácticamente en función de tiempo, la seguridad informática, ¿sí? La seguridad informática depende en realidad de la complejidad del sistema y de la información que ustedes estén trabajando. Medir la temperatura o algo como este, una estación climática doméstica, por así decirlo, no requiere una seguridad informática pues alta, encriptaciones y algunas modulaciones como tal, sino más bien es una cuestión de enviar los datos en una correlación ordenada, en un protocolo Wi-Fi, Bluetooth, RF o algo que ustedes requieran que se acomode a la estación y a las distancias. Y luego de eso, pues en realidad el tipo de seguridad informática es súper básico. A diferencia de que si ustedes tienen ya una cuestión de una toma de datos biométricos o tal vez una sección de ingreso, eh, tal vez en algún momento, pues la utilización de sensores que inciden entonces en un producto final en características de viscosidad, color, temperatura, presión y algunas otras cualidades como tal que deben de cumplirse en base a una fórmula preestablecida y que tiene un derecho de autor, por así decirlo. Entonces, ese tipo de encriptación y de seguridad informática pues será alta en su momento, pero la creación del sistema embebido pues parte prácticamente de una necesidad puntual y de los componentes a los cuales se tienen acceso. Y a esto se viene una comparativa que en la creación del sistema ustedes deben de colocar ya sea códigos y componentes que se acoplen a las mediciones o a las variables físicas que ustedes quieran integrar. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Eh, Imagínense que pues quieren integrar algo que tenga que ver con temperatura, pero el sensor más barato que ustedes consiguen cuesta
500 quetzales. En su medida de medición óptima se encuentra en los 400 grados, porque la temperatura no va a variar más que de 300 a 600 grados. Si ustedes integran algo de menor precio, por así decirlo, y de calidad, pues la temperatura va a tener 1, 2, 3 grados centígrados de desviación. Si compran un sensor un poco más caro, de una fabricante mucho más confiable, más reconocido y que tiene un margen de error, que eso es lo importante, de 0.01 grado, pues entonces la resolución que poseen los componentes vienen a dar un valor de precio y de desviación entonces de la medida que ustedes requieren. Pero si ustedes van a calentar algo a 400 grados y no requiere que sea 400 grados exactos, pues les será indiferente si va a 410 o 420 o está en 380. Si la base de la temperatura no se debe de alterar por más de 1 grado, entonces la integración del sistema en su confiabilidad y en algunas otras cosas no debería de superar entonces los componentes en un porcentaje menor a ese rango, lo que llevaría entonces a escoger sensores de un precio muy alto, pero con una resolución y una desviación muy buena. A todo esto, pues se requiere entonces un hardware y un software, algún algoritmo, algo específicamente que ustedes quieran integrar. Dentro de esos protocolos de comunicaciones, interfaces y la flexibilidad del proyecto en sí en comunicación y integración y los procesos internos que ustedes quieran desarrollar, y del desarrollo de procesos internos me refiero a fórmulas matemáticas, estadísticas, recolección de datos, formulación y trazabilidad y algunas otras funciones que se ven. A este tipo de cuestiones, pues en las interfaces ustedes pueden tener pues diferentes protocolos de comunicación. En estructura, ustedes pues verán que las estructuras generales pues se verán afectadas en base al desempeño en cuestiones de hardware, estructura física de protección y estructura de software, porque todo tiene pues un proceso como tal. Y en las correlaciones de esto, ustedes disponen entonces de una gama muy, pero muy amplia, de componentes y rangos de integración en cada uno, así como protocolos de comunicación y un sinfín de otras cuestiones que se analizan. Siguiendo con el ejemplo de la temperatura, si ustedes pues en ese punto de los 400 grados requieren entonces guardar información de la siguiente forma. La temperatura, perdón, no cambié esto. Quieren guardar la temperatura y un correlativo entonces de hora, minuto, segundo, luego de eso un porcentaje de error, eh, y algunas otras características como humedad y algunas otras cosas. Todo esto, ¿sí? Se puede guardar específicamente en una memoria EEPROM, en una flash, en una SD, dependiendo del protocolo que ustedes quieran. Hay protocolos y cuadrados para memorias de estado sólido. Está el HSPI para las memorias SD. Si lo quieren, pues colocar en una memoria RAM, también lo pueden hacer. Y si fuera el caso, pues pueden también controlarlo de la siguiente forma. Con protocolos seriales, USB, Ethernet, wireless y Bluetooth y algunas otras funciones que tenga, para que el sistema entonces transmita una trama de información, ¿sí? Con su respectiva clave de paso y sus tramas de datos específicas de las variables binarias o tipo palabra o las que ustedes designen
hasta llegar entonces a los bits correspondientes del stop, paridad, el error, el acknowledge, que es el de conocimiento de la trama en finalización de que llegó con éxito y no se perdieron datos. Y luego de eso, pues ustedes escogen en realidad el protocolo que quieren. Si lo quieren manejar serial, USB o Ethernet, como ustedes lo deseen. Y pues en algún momento, pues no es necesario que el sistema tenga una base de memoria sólida en sitio, tal vez por el riesgo que corren o el tipo de equipo que es. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Si ustedes basan en algún momento, por así decirlo, en el sistema, la temperatura de ese bloque es un horno o algo específicamente que puede llegar entonces a expander el calor, explotar o algo específicamente, y ustedes quisieran conocer entonces qué fue lo que pasó en base a la temperatura y cómo entonces este mismo fue aumentando de temperatura o algo, o tuvieron alguna alerta. Si colocan la memoria en el sitio, pues la perderán en su momento. Entonces, muchos de estos lo que basan es módulos o sistemas embebidos modulares que tienen una base de control, eh, como por así decirlo, una versión de esclavo en procesador y todo, y que lo transmiten de alguna forma entonces a una base, a una radio base o algo específicamente que se encuentra a distancias seguras y que por eso mismo guardan la información ya sea en duplicidad o en un estado primario luego de la transmisión. Los sistemas embebidos, pues en su momento cuando ustedes los van integrando y que de hecho me imagino yo que fueron integrando en los cursos anteriores, no necesariamente ustedes tienen que construir desde una base de tarjeta, sino que se genera de la siguiente forma actualmente. En mis tiempos, hace más de 20 y algo de años, como 25 años, ustedes venían, iban a comprar el integrado, compraban el transistor, las resistencias y todo, y empezaban a hacer la tarjeta, hacían pruebas y sacaban otra tarjeta y al final tenían, después de un largo proceso, una tarjeta ya integrada y recolectaban la información de temperatura, de presión y todo el rollo. Y lo guardaban o lo imprimían o lo visualizaban directamente en una LCD. Y ustedes tenían una tarjeta que pasaba un proceso entonces de ácido, ácido férrico en realidad y algunas otras funciones y integraban todo esto. A partir del boom de lo que fueron los microcontroladores en su momento, y que se trasladaron a una plataforma de programación más adelante, como Arduino y algunas otras que ustedes conocen, ustedes compran su tarjeta Arduino, ¿sí? Y compran un módulo ya hecho, y compran los cablecitos y lo conectan directamente. Toda esta fase desaparece en esa sección, más no en realidad la teoría de la construcción del sistema, y de que es de hecho en realidad un sistema embebido. Pero aquí entonces ustedes pasan de ser un diseñador de, pues, desde cero hasta el prototipo final, a tener ya módulos y ser entonces un integrador. Va a ser la función de integración en matemáticas. Entonces ustedes van integrando estos módulos que ya tienen ciertas características y que pues en su momento ustedes van encontrando con las características de voltaje, eh, bueno, voltaje, corriente, tipo de salida, tipo de protocolo de comunicación si es un estado digital completo y algunas otras cosas que incluso tienen acceso a memoria dentro de ellos como una pila de memoria. Y me voy a regresar a esto específicamente. Es un RTC, Real Clock Time, no sé qué, algo así se llama. Y el RTC, el DS1307, el 03 y todo eso, tiene una pila de memoria en donde se encuentran entonces el acceso a memoria en día, mes, año, hora, minuto, segundo y una frecuencia de 1 Hz como tal.
lo que nos permite entonces leer la base de memoria y utilizar esas variables binarias para poder hacer una correlación de información. Aquí van a trabajar en los sistemas que son de integración con mucho protocolo de comunicación y memorias que ya se encuentran integradas, así como los puertos de salida en cada uno de ellos. La mayoría de los microprocesadores, pues en su momento, no son viablemente configurables, por así decirlo, para la etapa de educación. Más bien en realidad se utilizan microcontroladores y a lo mucho que van a ver en su momento es una FPGA, que es lo más parecido a un microprocesador por la faceta que tiene de ejecutar funciones en paralelo, cosa que el microcontrolador lo hace de forma secuencial, línea a línea. Y aunque tienen procesos de interrupciones, leas interrupciones para la lectura de banderas específicamente, las secuencias son diferentes en ejecución. Una es pensamiento de programación, algoritmo, y la otra es un pensamiento de programación hardware en su momento. Cuando hablamos de este tipo de sistemas, entonces, del microcontrolador o microprocesador como tal, estamos hablando entonces de memorias. Memoria caché, memoria flash, memoria ROM, memoria SRAM y la RAM en sí que contienen dentro del microcontrolador, basándonos en una mini computadora como tal. En algunos casos, si nos pasamos a la plataforma como la Raspberry Pi, ustedes podrían tener entonces un disco duro o en su momento, pues un disco de estado sólido que les pueda proporcionar esa alta capacidad en función de almacenaje, dependiendo en realidad qué es lo que vayan a integrar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes integran sistemas embebidos, ustedes pueden escoger desde un microcontrolador de 8 patitas, ¿sí? Hasta algo mucho más grande, pasando por Arduino, la Raspberry Pi, el Onion y algunas otras, y llegar a una FPGA, ¿sí? Y pues en su momento, si fuera el caso, estamos hablando de, ¿qué les digo? Como 40, 50 quetzales acá, a una gama más o menos de unos 75 euros para algunas plataformas básicas. Entonces ustedes no van a hacer, por así decirlo, con una FPGA de 75 euros, un control visual de presión o de temperatura o algo, porque lo único que van a hacer es leer una temperatura y entonces dar una alerta sonora y encender un LED rojo. Y eso no lo van a hacer con una plataforma que les cuesta $75 o algo así. Las integraciones y los alcances de los proyectos se basan en realidad en la función y planteamiento del problema, así como de las variables y las funciones matemáticas a las cuales ustedes quieren abocar. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Claro, 40 quetzales pues no van a obtener un nivel de procesamiento como que muy alto. Si ustedes ya requieren en realidad, por así decirlo, venir y tener una matriz de sensores sobre la superficie en donde van a tener un arreglo de 36 por 36 o que les digo yo de 8 por 8 sensores en donde ustedes deben entonces de multiplexar la información y sacar entonces un gráfico en MATLAB de esa superficie en valor de propagación de color, donde la temperatura verde y todo esto ya es de otra cuestión y las temperaturas se grafican así. Eso es diferente y un microcontrolador de alguna base específicamente, no tendrá las capacidades que ustedes requieren para poderlo hacer. Entonces deben de pasar a un dispositivo tal vez un poco más grande que tenga la capacidad entonces tanto en variables como en valor de memoria, ¿sí?
porque el programa va a ser muy amplio. Y de hecho, en su momento, un micro se les va a quedar corto, porque la memoria de programa se va a quedar corta para la cantidad de líneas que ustedes requieren. Entonces ahí es donde viene un proceso de delegado de información. Y se informa pues que el microcontrolador toma los datos y los envía de una forma ordenada a una PC en su momento, y la PC se encarga de recolectar y procesar, por así decirlo. Y una PC, estoy hablando de una plataforma, ya sea cualquier versión de la Raspberry Pi, de la Onion, o si ustedes ven alguna otra plataforma de forma gráfica que tenga esa capacidad de procesamiento, o una desktop o laptop en su momento con alguna interfase que ustedes hagan, ya sea en Python o ya sea que lo suban a alguna plataforma que ustedes pues en su momento elijan. Todo esto se basa en realidad en las cualidades y los alcances que ustedes quieran. Muchos de los prototipos pues inician en hardware básico y se va mejorando y va saliendo una versión 2, 3, 4 y así sucesivamente. Aquí es donde viene una parte importante de la manipulación del hardware en base al crecimiento futuro. En los sistemas embebidos se genera, por así decirlo, como les menciono, una versión 1, una versión 2, 3, y tiene pues la misma especificación de hardware, y tenemos esto, por así decirlo, un puerto, ya sea de servicio, o un puerto específico de comunicación, o de igual forma con el mismo que transmite, ya sea un USB o algo, para guardar entonces un firmware. El firmware es como el sistema operativo de la plataforma hardware que ustedes construyen. Y son los únicos pues que saben y conocen qué tipo de transmisión, velocidad y todo posee, así como el arreglo correspondiente de pines de cada uno de ellos. Saben cuáles son los que están libres y a veces dejan puertos de expansión específicos para un crecimiento en sensores o algo que quieran integrar a futuro. Con ese alcance, ustedes pueden generar entonces versiones de firmware. En versión 1, 2, 3, y ustedes por eso es que van actualizando en algún momento equipos de impresión, routers, ya sea algún equipo de medición o algo específicamente que requiere entonces una actualización del firmware. Y el firmware no es más que el programa base depurado con alguna ampliación o alguna nueva formulación que genera una optimización tanto en el tiempo como en el recurso. En base a toda esta sección, los accesorios son una parte importante, que son los sensores. Y el sensor es un transductor o un dispositivo electrónico capaz de pasar de una forma física o de una medición física o variable física, tangible o intangible, a una señal eléctrica. Entonces, por eso es que se le denomina como transductor. Dentro de estos transductores o conversores, por así decirlo, de variable física a una función eléctrica, ustedes van a encontrar de diferente tipo. Y los que sobresalen son los digitales hoy en día. Y tienen una versión, pues, muy particular en donde se comunican por un protocolo específico o algo. Y entonces ustedes ponen el sensor y el sensor dice, bueno, la temperatura ambiente es de 21 grados y sale 21 en él. Y ustedes ya saben que tiene grados centígrados o Fahrenheit, porque ustedes lo pueden seleccionar específicamente, ya sea con un interruptor físico o ingresando a memoria, y hacen una programación. O les da un número que ustedes deben de formular, por así decirlo, con los 32 grados, y ustedes ya lo trasladan a Fahrenheit o a centígrados como tal. Luego de esa base, ustedes saben que el número que obtienen tiene un margen de error según el sensor de 0.5 grados. ¿Sí? Ese es un margen de error básico.
en los sensores. Y no hacen más que en realidad llamar la dirección del sensor o abrir ese puerto de comunicación. De hecho, los sensores, hay muchos que no tienen ni siquiera esto y son muy básicos y se catalogan entonces como sensores analógicos. Los sensores analógicos, dependiendo cuál sea, hay una experimentación que a mí me gusta con una fotorresistencia, porque la fotorresistencia, la LDR, es el dolor de cabeza en cuestiones matemáticas, porque es logarítmica. Entonces, una función polinomial no le pega, una función lineal tampoco le pega. Y la logarítmica no se encuentra en el microcontrolador como tal. Entonces lo que se hace es que se trata de linealizar. Y ahí es donde ustedes van a ver los procesos matemáticos, ya sea de su cálculo vectorial o de su cálculo integral, diferencial, incluso la parte de álgebra lineal o ecuación diferencial. Se van a dar cuenta entonces que ustedes tienen que formular entonces una linealización como tal para poder pegarse a esa curva. Dependiendo en realidad del sensor que ustedes tengan, la linealización se puede hacer con una función matemática de asistente de MATLAB, que es el linealizador, y ustedes ponen los valores en base a una tabla y él entonces mágicamente les dice, mira, tu función lineal es esta, es la más parecida, pero tiene una desviación específica de tanto. Se pierde toda esta información. A esto se le conoce como una histéresis, que es la desviación entonces en la medición. Ustedes pueden tener una positiva o negativa y entonces generan un valor promedio para poder estar incluidos en esa recta o en esa línea, mejor dicho, porque ni siquiera es una recta. Entonces, en base a eso, ustedes pueden ir linealizando en base a intervalos, ya sea con un select case, con un ciclo de comparación, que puede ser un if, o incluso programar en base a un código ASCII, una formulación de algún tipo y sacar, por así decirlo, la función ASCII de paréntesis, y sacan entonces el número correspondiente y todo, y hacen la trama y sacan el numeral, función y todo, y eso hace una transmisión en serie y lo mandan a un Excel, ¿sí? Y entonces ese Excel llena las casillas de forma automática. Y al final de la trama ustedes mandan entonces el código ASCII del Enter y él va llenando. Como lo están interpretando como la función igual en Excel, pues él va a ir dando el dato numérico y lo llenan. Es una función pues para engañar que alguien está tecleando y lo hace muy bien en realidad en la función de Excel. O pueden tomar la trama de datos como corresponde y manipularlo con programación. Pero en función de hardware en programación base del microcontrolador, hay funciones matemáticas, seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, exponencial. Lo que no estoy seguro si en los nuevos firmware de los microcontroladores o si en Arduino específicamente, porque Arduino utiliza librerías, hay una función de logaritmo natural o de logaritmo base 10 o algo como tal. Pero en sí, esas son las dos ramas o en donde se dividen los sensores particularmente. Si ustedes pues conocen la función que desean, hagan todo lo posible porque sea una versión digital o lineal. Porque si se meten a un sensor analógico, van a tener que hacer entonces un proceso diferente en donde colocan, por así decirlo, un luxómetro. No sé si se escribe así luxómetro. Y el luxómetro entonces les va a dar los números en lux. Y ponen la fotorresistencia acá. Y entonces ese valor de voltaje o de resistencia lo traducen y tienen un valor de ADC. Entonces,
En electrónica digital es conversión analógica digital y después de eso, ustedes obtienen un número y lo pueden asignar entonces a una ecuación, ¿sí? Y así se van bajando o subiendo los números de lux. Y lo van calibrando entonces con el luxómetro que ustedes adquirieron y hacen su sistema. Pero no siempre se da esto. Un luxómetro, pues, es barato, vale como 300 quetzales, pero hay otras funciones que ustedes requieren, ya sea como una función de peso, de fuerza o de algo específicamente que pues el equipo de medición es de mucho más alto costo. Entonces, no se requiere, por así decirlo, sensores analógicos si se tiene una tendencia digital, pero en algún momento los van a lograr integrar. Los sensores reaccionan entonces a un estímulo óptimo, químico, mecánico, eléctrico, magnético, que son las variables físicas que ustedes conocen. El sensor entonces percibe esa variante física y lo traslada entonces a una señal eléctrica. Entonces tenemos los sensores de luz. Este es de movimiento en realidad, que conste, ¿sí? Pero utiliza un haz de luz infrarrojo para captar entonces el movimiento y se coloca entonces dentro de la gama de los ópticos o los sensores de proximidad, distancia o de luz. Este es infrarrojo, ¿sí? Este es de resistivo y en algunos casos, pues de igual forma son infrarrojos, pero de una gama más alta. Luego de eso, pues hay algunos acústicos que pues puede ser de efecto piezoeléctrico o en algunos casos capacitivo o resistivo. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Hay micrófonos resistivos y hay micrófonos capacitivos que permiten entonces variar un valor de resistencia o un valor de capacitancia para obtener entonces el audio que le corresponde. El efecto piezoeléctrico utiliza entonces lo que es cuarzo y como la voz es una vibración sonora o el cambio de la presión en el aire, ustedes colocan una de estas bocinitas de las tarjetas que tienen y si ustedes lo flexionan o le pegan y ponen un LED acá, ustedes van a contener entonces como resultado una energía eléctrica y el LED se enciende. Si ustedes a este sensor lo quisieran modificar para medir vibración, lo pueden hacer, que es parte de lo que tiene esto. Este es un sensor flexible, pero también se utiliza para mediciones acústicas en algún punto, en donde hay un desplazamiento de viento muy alto. Luego de eso están los de flexión, y en estos particularmente, pues se utilizan de forma resistiva. También hay sensores ambientales de temperatura, humedad, lluvia, eh, presión atmosférica barométrica como tal. Y hay sensores de desplazamiento lineal, angular y alguna otra característica que se basan en realidad en elementos resistivos para hacer esos cambios. Y pues ustedes saben que la resistencia es lineal, entonces, de plano. Luego de eso, hay sensores muy especializados que requieren entonces sistemas un poco más complejos. Y hay acelerómetros, giroscopios que les permiten entonces tener un valor de aceleración, ¿sí? Y un valor de velocidad y un valor de ángulo en X, Y, Z si ustedes tuvieran un giroscopio como tal. Y tienen esas cualidades entonces de generar en la trama de datos variables binarias de este tipo, por así decirlo. En donde este es X, este es Y y este es Z para la aceleración que corresponde a cada uno. Hay unos módulos MPGU, si no estoy mal, que ya tienen giroscopio de acelerómetro y les dan entonces una función que pues de hecho todos los teléfonos tienen y si ustedes quieren bajar alguna aplicación que mida el acelerómetro de su teléfono,
Muchos de los juegos entonces basan en eso, el acelerómetro o el giroscopio, para poder tener ese valor de, bueno, este es Z, este es Y y este es X en las versiones de impresión 3D. Entonces, ustedes pueden tener una versión angular en la conjugación de esos tres ejes como tal y darle sentido y dirección a motores, luces y algo en particular como tal. Luego de eso están los de presión manométrica y atmosférica, que de hecho utilizan una burbuja dentro de un sensor pisoeléctrico, que son como los que tenemos, son nuestros tenía, que son estos específicamente. Estos tienen la cualidad entonces de que si son presionados o deformados, pues generan un valor de voltaje. Entonces, esos sensores se encuentran pues colocados al vacío dentro de estos encapsulados de plástico. Y entonces cuando la presión ingresa o sale de él, crea entonces dentro de esa burbuja presión, ¿sí? Y el sensor entonces se comprime y les da un valor de voltaje. Hay algunos lineales y algunos otros particularmente. Los sensores de posición. En estos van a encontrar ya sea de posición angular, tipo potenciómetro, y de hecho hay algunos que son una versión de encoder que permiten entonces ver el sentido del movimiento radial, ya sea en favor o en contra de las manecillas del reloj. Incluso les da el sentido en el que está girando, la velocidad en RPMs como tal. Y luego de eso están los sensores magnéticos. En estos sensores, pues el campo magnético genera entonces una excitación en los dos tipos de material que se encuentran en la cabeza del sensor, que generalmente son bobinados y entonces generan, por así decirlo, esa alteración. Si fuera el caso de un lector de campo magnético, estos generan su propio campo magnético como una bobina. Ustedes les colocan voltaje, generan el campo magnético, y cuando ustedes colocan algo metálico acá, ese campo magnético se altera. Cuando ese campo magnético se altera, entonces tienen un 0 o tienen un 1, dependiendo del sensor, y muchos tienen entonces un LED que refleja ese estado alto o bajo como tal. Los sensores ópticos son sensores IR o algo muy básico, por así decirlo, que es interrupción y presencia de la luz infrarroja de dos vías, ¿sí? Si ustedes se recuerdan de su electrónica analógica, pues el LED entonces emite un haz de luz. En este caso, pues si fuera el caso, pues blanco, verde, rojo, etcétera, pues hay una versión que tiene una longitud de onda IR que permite entonces colocarlo entre un encapsulado de distancia definida, porque el haz de luz no es muy grande, por eso es que estos tienen más o menos como unos 2 centímetros de apertura, algunos tienen menos, algunos tienen más, dependiendo de cuál sea, y tienen entonces un fototransistor, el cual les permite entonces tener los ceros y los unos que ustedes requieren al interrumpir ese haz de luz entre ellos dos. Estos sensores, pues generalmente se usan para encoders, para ver si la posición mecánica de un motor final de carrera o algo que se mueve de un lado a otro llega a su destino. Y no se utilizan esos finales de carrera mecánicos que ustedes están acostumbrados a ver, que tienen incluso hasta una ruedita y es un interruptor, y tienen normalmente abierto, común y normalmente cerrado. NC, NO, normally closed, normally open y el común. Sino que más bien utilizan ya sea un sensor magnético o un sensor óptico para poder entonces visualizar eso. Luego de eso,
Este es muy particular. Yo lo he usado y es muy bueno. Es como ver un ventilador por dentro. Y entonces cada vez que pues entra un poco de agua, él se mueve como que si fuera una turbina y genera entonces no voltaje, genera pulsaciones y entonces es como ver es un PWM, más o menos. Entonces modula un ancho de pulso, por así decirlo. Y ustedes van a tener entonces la habilidad de contar esos en un segundo y van a poder tener entonces los litros por hora o por minuto, como ustedes lo deseen ver. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo creo que no, dije todo bien. ¿Todo bien? De ahí tenemos sensores biométricos que toman una plantilla efectiva de la huella o del rostro o algo específicamente. Tienen su propio sistema operativo y generan entonces una plantilla o codificación binaria en base a la huella y hacen esa depuración, por así decirlo. Este es un poquito más complejo y pues dependiendo en realidad cuál sea la integración, pues es útil o no. Luego de eso están los medidores de gas y hay medidores de gas de alcohol, de licuado de petróleo, de monóxido de carbono y un sinfín de otros gases eh, que se encuentran en el ambiente. Algunos también tienen de oxímetro, de helio y algunas otras cosas, pero tienen la noción entonces de poder reaccionar al gas como tal para hacer una medición. Todos estos sistemas embebidos de unos años para acá generan una conectividad más grande que la que se tenía en su tiempo, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, de hecho hay maestrías para este tipo de condiciones y se hacen integraciones y proyectos que lo que hacen es un hardware con cualquier cosa que se tenga en accesorios como tal y suben los archivos como tal a una base de datos, a un formulario, a un Excel, a algo específicamente que es consultado por código externo al hardware como tal y generan entonces gráficos, archivos, reportes o algo específico que pues se resguarda entre comillas en la nube como para tener en tiempo real una medición de, pues sigamos con el ejemplo de temperatura, o ustedes, el ejemplo de temperatura o algo para ver el monitoreo. Hay unos sistemas, esto está fuera de esta cuestión, que son sistemas SCADA, que son ya un sistema industrial de comunicación que integra una interfaz gráfica que es muy parecida al equipo que ustedes están trabajando. ¿Ya qué me refiero yo? Pues tiene un cisterna, por así decirlo, y aquí tiene un motor, y entonces les dice el estado del motor acá, el nivel del silo acá, y algunas otras cosas, ya sea un extrusor o un canal o algo, y entonces les mide aquí algo como un flujo, una presión o algo específicamente. Y entonces esa cualidad de los sistemas SCADA es que tiene la misma característica que integra hardware, software, IoT en su momento, o un protocolo de comunicación como el RJ, el 485, y genera entonces un gráfico o una interfaz gráfica muy amigable para el manejo y si ustedes quieren apagar o encender el motor, solo tocan el icono o la forma gráfica y él entonces hace el apagado o el encendido en procesos específicos y no tienen los sistemas antiguos. En los sistemas antiguos todos son medidores de datos y tienen variables y ustedes van en esos campos específicos y meten 100, 200, 300 y algunas otras cosas, sino que se tiene sistemas digitales mucho más amigables en una interfaz gráfica. En IoT se integran entonces específicamente el protocolo de red
y sus capas correspondientes, como ustedes las conocen, y las desarrollan en sus redes de computadoras. Pero permítanme que me perdí en donde tengo aquí. Aquí está. La parte del IoT en la explosión de información, se da de un par de años para acá, todo se volvió como que más activo en línea. El resguardo de la información se queda dentro de la nube y algunas otras cosas y se presenta y se induce a lo que es el Big Data o todo lo que es una masificación de información del sistema en recolección de datos puntuales y algunas otras cosas. Este es un libro, pues si lo quieren verificar, por así decirlo. Y entonces se tiene esa cualidad, por así decirlo, de generar información básica, de profundidad, reportería, eventos y un sinfín de otras cosas, diversificando a quién le llega esa información. No solo la información base, sino que puede hacer algo más como tal. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Pues no solo es dentro de los beneficios, sino que ustedes pueden hacer, pues nuestra área es técnica específicamente, pero ustedes pueden, pues en su programa como tal, sacar los eventos, tendencias, tiempos muertos, piezas que fallan cada cierto tiempo, hacer un sistema de prevención o de mantenimiento preventivo. Pueden sacar estadísticas de productividad, de eficiencia, tiempos de producción, costos, etcétera, y pueden diversificar con la IoT toda esa reportería, porque a mí no me interesaría ver los costos específicamente si soy el de prevención y de mantenimiento. Y a mí me llegaría solo la información, pues, que me es útil en su momento. Pues eso es generalmente ese tipo de generación de información para la Big Data como tal. En algunos casos, pues se hace otros procesos, dependiendo en realidad la plataforma, programa, alcances y objetivos del sistema como tal. Hay algo muy particular que tiene IoT que es pues en relación de cuestiones médicas. En el trabajo tuvimos unas cosas de esas, de hecho, y se usan como sistemas inteligentes dedicados a parte médica. Botellas de agua inteligentes, dispensadores de medicamento y algunas otras cosas que hace reportería y te manda por Wi-Fi correos electrónicos, ya sea de la persona, del adulto mayor que tiene que tomar sus pastillas o algo, si abre o no abre el frasco, si toma una o dos pastillas específicamente, porque el frasco mide un peso del medicamento como tal, si lo abren, si se cae, si se expuso a temperatura, iluminación, si se dejó abierto y todo eso es un frasco. De hecho, en su momento, pues, se trajo para experimentar un par de cosas de estas. Muy amigables los sistemas, por así decirlo, y son cuestiones de integración que cumplen un único objetivo y que tienen entonces todo el ciclo de integración. Tienen integración desde el hardware, del software y del IoT como tal. El IoT, pues en su momento, pues desarrolla aplicaciones en todo sentido, no solo de ayuda médicas o de funciones específicas, sino que se empieza a llevar a sistemas, pues que en su momento se les crea la necesidad a los usuarios de poder adquirir por la facilidad que contiene el sistema en sí. Muchos de estos sistemas, pues, se dedica a la optimización o a la domótica de algo en particular, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? No, No. Entonces, esa es la funcionalidad y el crecimiento de los sistemas
de embebidos o empotrados en tarjetas, no importando la cantidad o nivel de integración del sistema como tal, su evolución, sus accesorios conforme se va creciendo y la integración de lo que es el concepto de IoT en su momento, ¿sí? Esta es prácticamente la clase de hoy en cuestiones de lo que es el curso en sí. Ahora bien, vean, vamos a ver, yo creo que ustedes son los que teníamos una actividad para hoy, permítanme. Déjenme ver. Ah, sí, ya lo tengo acá. Hay un pequeño examen corto ahí. Lo tengo para hoy, pero sí me recuerdo que yo les había dicho que lo íbamos a dejar para los domingos, pero ayer ya lo hice y se me olvidó, entonces déjenme cambiarle la fecha. Ahí está. Entonces, se los voy a dejar acá para que lo empiecen a trabajar. Y ahorita directamente con las personas, ¿hay alguno que se vaya a evaluar de extraordinario? Sí, yo. Bueno. Entonces vamos a hacer una cosa ahorita. Para los demás, pues les agradezco entonces el tiempo y la permanencia en la clase. Ya se pueden desconectar y se van a quedar entonces ahorita únicamente las personas que tienen examen extraordinario, por favor, ¿sí? Feliz día, ingeniero. Gracias. Cualquier Buen cosa, día. yo todavía estoy viendo los métodos de evaluación que hay en línea y algunas otras cosas, los vamos a discutir en su tiempo. Entonces, y les agradezco el tiempo entonces, feliz fin de semana, se quedan entonces los que se van a evaluar entonces de extraordinario, por favor.